Los personajes más destacados de Internet y el mundo en Fan Internacional. Y esta nota la vendimos y está del otro lado. Llegó. No se extinguió. Le acabo de tuitear a Lee Ranaldo todo esto. Estaba buena la peli, Lee Ranaldo le puse en Twitter. Señores, está del otro lado el protagonista, sí, de Dinosaurios, esta serie que se cumplen casualmente 25 años desde el último episodio, con ese final. Hashtag la vejez. Ese final tremendo, ese final que lo vimos todos en su momento, no es que nos llegó después por diferido, ¿no? Con Leonardo Greco, ¿no? Con Leonardo que se volvió ahora tipo es un talibán. Señores, tenemos la chance de hablar con el actor que hace la voz de Earl Sinclair en Dinosaurios. Está del otro lado Stuart Pankin, Ginito, y a él lo saludamos. Hi there, Stuart. Welcome to Funny Programa here. Hernán, Juan and Gino welcome you. All right. Hi, thank you. Pleasure to be here. All right. Es un placer estar con nosotros. El placer es nuestro. Realmente es una serie que nos ha gustado muchísimo, nos sigue gustando. Lo del final, esta semana volvimos a ver el final, nos rompió la cabeza. Quiero preguntarle a Stuart, igual, ¿qué tiene especial Dinosaurio que seguimos recordándola y sigue presente en el imaginario? So, Stuart, I mean, what do you think that the show is still so remembered? I mean, after all these 25 years. Are we talking about dinosaurs? Yeah, exactly. Well, I think that the show is great for adults in that it has some interesting political and social messages that the writers talked about, and it's great for kids because we're talking about puppets and everything, and it's funny and they look great. Bueno, interesante. Dice que cree que el show es genial para adultos porque tiene esta idea de mensaje político y social que los escritores como lograron meter en la narrativa, y aparte es genial para los nenes porque hay tipo marionetas y dinosaurios. Bueno, de hecho la serie estaba producida por Jim Henson. Él llegó a conocerlo, Jim Henson llegó a tratarlo. ¿Conocía su trabajo previamente o lo descubrió ahí en Dinosaurios? So we know that Dinosaurs, the series, was made with the technology that Jim Henson used. Did you have the chance to work with him? Did you meet him? I know that we know that he produced the show, but you had the chance to work with him? Yes, we worked together briefly. Mostly the job that myself and the other voice actors did was in a studio separately from the studio that was the set where Dinosaurs was filmed. But yeah, we met once in a while, and I had a chance to be on the set any number of times, and it was a magical place to be. The puppets were unbelievable. The technology was spectacular. It was one of the most difficult and actually expensive television shows to ever made because of the puppets and the technology. Dice que bueno, que tuvo un momento. Los actores en realidad de voz trabajaban en un estudio de grabación. Eran dos actores, o claro, sea, uno hacía tipo el animatrónico y otro tenía la voz. Así es. Sí. Entonces si bien no estaban en el set todo el tiempo, iban, obviamente, y tuvo la chance de conocerlo. Dice que era que era un escenario muy mágico por la complejidad. Dice, fue uno de los shows más complejos y más caros en ese momento en la televisión por toda la tecnología que tenía. De hecho, recién Juan nombraba a Leonardo Greco. Hay un especial, sí, que hoy lo vimos también ahí con Baral, que dice que costaba un palo verde $1,000,000 cada episodio. A ver, por ahí tiene un poco de curry. Pero ¿cómo llega él a interpretar a Earl Sinclair? Y quiero saber, ¿sabes qué? ¿Qué le puso él? ¿Le metió algo al personaje? ¿Hay algo del compañero Stuart dentro del personaje de Earl? So, Stuart, how did you get to play the role of Earl? And anything in his characteristics, in the voice, in the tone, it's something that you put yourself, of your personality, in the character? Well, yeah, first of all, I auditioned for the role. I had worked with the producer, Michael Jacobs, before, and we became friends, and he called me in to audition for the role of Earl, the father, and I'm very proud to say that I got it because everybody in Los Angeles auditioned for that part because it was such an interesting part to play. As far as the voice, there was an actor that I listened to. I mean, I had heard as a child. I don't remember his name, but it was that kind of. It was this kind of voice that I used for Earl. I decided to use that for Earl because he was a huge megalosaur. And as far as putting my own input into the character, I kind of
went along with the script. Whatever the script as an actor, whatever was in the script, I tried to fulfill. I mean, if he was angry, I tried to be angry. If he was scared, I tried to be scared. And it was all based on the script. Bueno, dice que en realidad su manera de llegar fue audicionando para el rol, ¿no? Sí, tuvo un casting, había trabajado con Michael Jacobs, que era uno de los productores de la serie, sí. Lo llama para audicionar y dice, la verdad que tuve la suerte y el orgullo de quedar con el personaje, porque todo el mundo en LA quería ese personaje, ¿no? Porque era una serie bastante compleja, bastante mainstream, y que querían ese personaje. La voz que él usa para hacer a Earl es una referencia a un actor que él consumía, que no se acuerda del nombre, cuando era chico, ¿no? De hecho, como medio ronca. Déjame decir una cosa. Ese papel se lo habían, dice la leyenda por lo menos, que se lo habían ofrecido a Jim Belushi. Ah, mira. Esto no sé qué tan cierto será, pero en realidad no. Le quiero preguntar otra cosa. Porque viste cuando a vos te enseñan en periodismo que a veces hay elefantes en una habitación y podés hacerte el boludo o el elefante toma protagonismo. En esta nota, creo que el gran elefante que hay delante es el final de la serie, ¿no? Ahora vamos a hablar de Jim Belushi y todo, pero pregúntale si le importa hablar con spoilers. Sí, porque quiero meterme con eso. Quiero meterme con un spoiler. So we know that has been like 25 years, but it is okay if we talk about spoilers, about the end of the series. Can we do that? Yes, okay, I think we're very safe now. Yeah, I think so. Dice que sí, que es bastante seguro hablar del final de Dinosaurios. Bueno, pasaron 25 años, ¿no? Eso nos da un poco de changüí. Y la serie se llama Dinosaurios, como decía Rocco también. Titanic, si mirabas Titanic. El título te avisa. Te avisa. ¿No? Pero, ¿qué pasó con el final de Dinosaurio? Quiero que seas sincero. Hoy que pasaron 25 años. Vamos a explicar el final también y no es spoiler, pero el personaje de Stuart, que es Earl, se manda una cagada y viene la tecnología o el avance tecnológico termina provocando un deshielo total, ¿sí? Y esto se produce el final de estos seres y el final de la serie también con todos muertos. Sí, él usa un herbicida medio potente que hace que básicamente se extinga. Sí, causa la extinción. Es tremendo. Preguntale qué onda. O sea, sinceramente. Let's go to the very, very, very ending of the series. So, what did you feel when you read like the last lines of the script? And what did you feel when the director or the producers talked to you about like, okay, this is how it's gonna end? Pará, y decirle también que cuando ves Titanic puedes esperar al final, con Dinosaurios lo mismo, pero... Yeah, we're doing the analogy. I mean, when you watch Titanic the movie, you know how it's gonna end. When you watch a TV series that's called Dinosaurs, probably it's gonna be the same. But you have some hope that it's different, but it's not. Well, yeah, as an actor, I had hoped that the series would go on longer, but apparently it was wrong. When we knew that the show was ending, and we knew that they were going to write some sort of interesting script, and people talk about that. To this day, I still get letters and mail about Dinosaurs, and specifically about the ending. I think when all the actors read the script, we thought it's inevitable that the dinosaurs were going to die, but it was more than just dinosaurs. It was that family that people over the 3 years had come to know and love. And it was incredibly sad. People said that. I mean, a lot of people objected to that ending because it made the kids sad. But I understand that. But it was a kind of a beautiful, touching way to say goodbye to that family, because it was inevitable that those creatures were going to pass from the earth. And like I said, when the actors read the script, when I read the script, I thought, geez, this is a very, very powerful, moving ending to a 3-year journey that we took with those animals, with those dinosaurs. So I thought it was terrific. Bueno, dice que, a ver, como actor, como trabajador, actor, quería que durara mucho la serie, ¿no? Obviamente. Sabían que iba a terminar, sabían que había un giro de guión interesante. Y dice, la gente sigue hablando de esto, ¿no? Como se sigue hablando de esto, y se llegan cartas. Entonces, es inevitable, pero el problema es que eran más que unos dinosaurios los que se extinguían. Era la familia que todo el mundo se había identificado y había logrado construir una relación después de 3 años. Entonces, era crudísimo, insisto, con la figura del bebé diciendo, nos vamos a mudar. Claro. Fuertísimo. La gente estaba muy triste, los padres estaban tristes porque los nenes estaban tristes, claro. Era como que no les gustaba ese final, pero dice, fue una manera muy refinada y muy emocional de decirle chau a la serie, y a una serie que duró 3 años. Entonces, que fue un final muy poderoso, digamos. Hay algo en común también con Los Simpsons, ¿no? Como... Eso te iba a decir. Para mí fue como un proto Los Simpsons, o de alguna manera fue como una serie que
que instaló los tropos que después se iban a repetir. El padre inútil, el nene caprichoso, digamos, lo ves en Padre de Familia, como llevado recontra el paroxismo, pero un poco medio que tropo de paroxismo, no se entiende un porongo. Un carajo, perdón. ¿Qué tropo de paroxismo? No, los tropos son dispositivos narrativos que se repiten todo el tiempo. Después estereotipos. Pero pará, preguntémosle por los Simpsons. Preguntémosle. So, there's some kind of reference or yeah, we could create a similarity or a comparison between the Simpsons as a family and the dinosaurs. So do you think that dinosaurs created that movement of like the traditional American family with a father that is a little bit dumb, with a kid that it's maybe rat and Are you saying I'm dumb? Well, the character, yeah. Oh, the character. Oh, thank you. Well, I think that it was based on. A lot of people say it was based on the Flintstones, which was a caveman story. But I think that the writers. It's been a long time, but I think that they wanted to go deeper, talking about social issues like sexual harassment or political issues or global warming and things like that, which is probably what gave the impulse for the last episode. As far as a typical American family, I don't know if it's a typical American family. I know my family is not like that. We don't have tails or anything. But it was a version of a family that these people, you know, the writers thought might exist in prehistoric times. You know, and like I said, it was political and comical at the same time. Me gusta que se mete con temas muy fuertes. Dice que, a ver, en principio toma la referencia de los Picapiedras, ¿no? Que es verdad, digo, si uno se baja ahora, era un poco antes, está esa idea de familia, inclusive con los supersónicos también está esa idea de familia. Dice, creo que los productores querían ir a algo como mucho más profundo, ¿no? Y dice, hablábamos de política, hablábamos de como abuso sexual, hablábamos de calentamiento global. Está como muy fuerte. Bueno, el final es ese, de hecho, ¿no? Claro. Dice, no sé si es una familia típica americana, es un chiste, dice, mi familia no es así, no tenemos colas, digamos. Pero era una versión de una familia americana y bueno, también eso generó esa identificación. De hecho, le pregunté por los Simpsons también, amén de lo obvio, de lo contemporáneo. Hay un episodio donde medio se burlan, los Simpsons se burlan de Dinosaurio, como diciendo que le rechoreaban, ¿no? ¿Por qué? Perdón, vuelvo a repetir con quién estamos hablando, porque estamos haciendo una nota súper grosa, ¿sí? A 25 años del final de una serie súper grosa, ¿sí? Que vuelve en las redes sociales, un poco por Greta Thunberg también, por su lucha por el calentamiento global. ¿Cuál es la serie? Dinosaurios se llama, estamos hablando con Earl Sinclair, la voz, obviamente, de Earl Sinclair, estamos hablando con el actor que hacía las veces con Stuart Pankin. ¿Por qué terminó Dinosaurio? ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál era el pretexto que, bueno, ok, termina así, él tenía la esperanza de seguir, pero ¿cuál fue realmente el motivo que originó el fin? So, Stuart, do you remember or did you have any information on why did the show ended? The show, like I said, it was the most expensive half-hour television show, at least at the time and maybe still, that was ever made because it was so expensive to maintain those puppets and the technology, because they were huge, lifelike puppets. And it was just, I guess the ratings didn't justify keeping the show on, although I think the show was doing very well. I'm telling you, I'm very proud to say that I'm still getting responses, and when people see me or hear me, they always mention Dinosaurs. So 25 years later, the show is still being remembered. But I think one of the main reasons that it didn't go on was the expense of maintaining the technology and the puppets. I think that's my understanding. Bueno, Stuart lo mencionaba un poco al principio, ¿no? Era uno de los shows más caros de la televisión en ese momento. Sí, era muy caro mantener esa tecnología, era muy caro mantener esas marionetas, era muy caro mantener todo ese make-up, todas esas cosas que pasaban ahí. Y al final de la serie, el rating no acompañaba y no justificaba, obviamente, toda esa inversión. A ver, es increíble, me siento muy orgulloso, la gente sigue hablando de dinosaurios después de 25 años, me paran por la calle, digo, eso está presente, pero la razón principal tuvo que ver con una cuestión de costo. Ok, claro, tenían la versión Greco que dijo que salían un palo. Sí, aparte lo que dice Sinclair es que Sinclair, mira. Stuart Pankin. Lo que dice Stuart es que era el show de media hora, porque duraba media hora. Claro, él dijo half hour show. El show de media hora más caro y
zarpado, un palo verde. ¿Piensa Stuart que Dinosaurios podría funcionar hoy? Digo, en función de estos tropos, en función de estos tópicos que están todavía vigentes y que él mismo decía, ¿siente que es un show que hoy, haberlo hecho hoy, podría funcionar y podría calar de la misma manera? ¿De qué manera? Pero dije Superman. ¿De qué manera? So we're talking about topics like global warming, about pollution, ecology, and they were like really into the script of the show. Do you think that Dinosaurs nowadays could be successful for the young audience, for the agenda of, I don't know, we were talking about Greta Thunberg and that kind of things. Do you think that it would be successful right now? You know, I do. I do. I think that the issues that we were dealing with, that the writers were dealing with, 25 years ago, are still with us. With the oil and the global warming and the deforestation, and the comedy that would keep the young people entertained, and the puppets that will keep the young people entertained. I think all of that would be relevant today and would be successful. That's my opinion. And anytime they want to do it again, just give me a call. Bueno, dice que a ver, sí, en principio sí. Cree que los temas que tocábamos en ese momento todavía están en boga 25 años después. Dice, hay algo fundamental, que es que la comedia que generábamos con los chistes, con las marionetas, que eran lo que generaban y lo que mantenían a la audiencia más joven enganchada, seguiría siendo potente. Entonces el show seguiría siendo popular. Dice, si piensan en producirlo de vuelta, me llaman que yo estoy. Espera, de hecho, no sé si es previo al final, pero había un proyecto para hacer una película que después termina cancelada. ¿Piensa que de haber existido esa película, el final hubiera sido distinto? So we know there's been some failed projects around a movie of the show. Do you know why the movie was cancelled, or the project was cancelled? And also, do you think that there could be a better ending with a movie ending, maybe a happy ending or something less depressing? Well, no, I don't want to spoil it for you, but the dinosaurs are going to die. I'm afraid so. No. Every single one of them. Well, there's one I think in New Jersey in America, but that's the only one left. I forget the question. What did you say? The movie? Yeah, there was a talk about a movie and rebooting the show, redoing it. None of that ever. Actually, when I heard the rumors of it myself, I called the producer. I called Michael Jacobs, and he said no. Nobody's ever talked to him about it. But to go back to your earlier question, I think it would be extremely relevant today, and I think it would make a great movie. I mean, if the Muppet movies, are successful, I think a dinosaur movie would be fantastic. I'll do it in Spanish. Okay. Yeah, it could be, of course. Yeah. Una de las cosas que decía que me parece interesante es, hubo un montón de charlas de reboots, de películas y qué sé yo, pero que nada de eso era cierto. Dice, yo tenía contacto con Mark Jacobs, que era el productor, lo llamaba a Michael Jacobs. Mark Jacobs es el de la cartera, claro, ¿no? Sí. Michael Jacobs llamaba por teléfono y decía, che, esto va a pasar. Y dice, no, nadie me habló de esto, ni ahí. Se cree que sería muy popular. Y dice, a ver, si una película como la de los Muppets fue tan popular, tranquilamente Dinosaurios podría ser popular. Pero sin duda, sí, sin duda, y el final mejor, te digo, para quitarnos la angustia. Lo decíamos hace un rato, estamos hablando con Stuart Pankin, sí, que es la voz de Earl Sinclair en Dinosaurios, a 25 años del final de esta serie, producida además por Jim Henson, sí, el hombre detrás de los Muppets. Por eso también es tan mítico, tan recordada. Cuando ves un meme o ves una imagen o un frame o cualquier cosa que te cruces, es como súper icónico. Una estética muy particular, súper particular. Eran grotescos. Sí, eran como... sí. Lo decíamos también hace un rato, lo de Jim Belushi. Sí, que había un rumor de que Jim Belushi rechaza el papel y finalmente Stuart consigue hacer de él por el rechazo de Belushi. ¿Eso es cierto? So we know that this might sound weird, but we heard, or we read over the internet that Jim Belushi rejected your role, and that's how you had the opportunity to be Earl Sinclair. Is that true? Well, I certainly hope not. I don't remember when he died. I think he died. Do you know when he died? Because no, I think Dinosaurs was after that. But I don't even want to think about it. I don't believe that's true. I want to believe that I got it on my own. Okay. I was the only one that wanted. Sí, all right. Bueno, sí, dice que no, que él realmente cree que se lo ganó él. No, a mí no va a hablar de eso, digamos, no. Respect, igual sí, claro, obvio. Belushi... No, Jim Belushi está entre nos,
Sí, está vivo. Está vivo. Pero ¿hay un Belushi establece? John. John Belushi. Okay. El primer hermano caradura. Muy bien, buena data. Señores, estábamos hablando con Stuart Pankin. ¿Qué está haciendo Stuart ahora? ¿En qué proyecto está metido? Are you working on some artistic projects? What are your current projects? Well, I'm going to do. I've got a couple of small movies coming out in America, a Christmas movie and a scary movie, and then next year I'm going to be doing a movie, a couple of movies for friends of mine in January and February, and that's it. I try to do voice. I haven't done a lot of voiceover since Dinosaurs, but I'm always looking for work there because that's a wonderful job. And that's what I'm doing. I'm doing some charity work with a group that helps kids out over Christmas, and that's it. That keeps me pretty busy. Bueno, está bien, tranqui. Dice que está produciendo trabajando en un par de películas, una de Navidad que sale ahora y una scary movie que como concepto, ¿no? Ajá. Va a hacer un par de pelis con amigos de miedo. Claro, una película de miedo en enero y en febrero va a estar haciendo un par de pelis. Dice que no hizo mucho voiceover desde que terminó la serie, con lo cual eso está también pasado y hace trabajo de caridad también. Ok, nice. A mí la gente que hace trabajo de caridad es millonaria. Ok, ¿no? Que posible. Si salió un palo verde cada episodio, tuvo 4 temporadas y ahí estuvo Stuart Pankin. Una última pregunta súper rastrera, voy a hacer súper rastrera la pregunta. Quiero que le digas, que no sé cómo se dice rastrero en inglés, pero quiero que se lo digas. Es una pregunta súper asquerosa, aprovechando de que lo que diga puede rebotar en las redes sociales también, en función de una nota que habla del fin de los tiempos, del cambio climatológico, y que ahora mismo está Donald Trump, que niega el protocolo de Kioto, que niega el cambio climático. ¿Qué piensa Stuart Pankin de Dinosaurios de Donald Trump? Decile que es una pregunta, no sé, rastrera o tramposa. Se lo voy a comunicar. Claro, dale, por favor. Que estoy abusando de él para sacar una buena cita para Twitter. So let's be 100% honest. We're trying to get a headline here, okay? We're trying to get a headline of your answer. And we're connecting Donald Trump with dinosaurs and like the rejection of the Kyoto Protocol and like all his sayings about like global warming and stuff. So what do you think of Donald Trump? Well, first of all, I ain't going to answer anything about politics, but I think Donald Trump would be a great guest star on Dinosaurs. Bueno, dice que no va a responder ninguna pregunta política, pero que sería un gran invitado de Dinosaurs. Increíble. Gran nota tuvimos con Stuart Pankin. Muy buena onda el show. Muy capo. Nos dejó muy buena vibra, muy buena onda. Este es este programa también, De pronto que logramos conectar con estos chabones, son clase A. Después, bueno, los friends acá, qué sé yo. Señores, le agradecemos muchísimo a Stuart Pankin de Dinosaurios. Hizo Earl Sinclair, sigue viviendo todo el tiempo. Nosotros, las redes sociales nos recuerdan todo el tiempo. Acá en Nahue tiene su figura. Le agradecemos muchísimo esta charla con nosotros. Muy amable y súper cándido también. So Stuart, thank you so much. It's been a great interview. Had a super fun time talking with you, and we're also fans of your work, so thank you so much for being here. All right. Thank you, gentlemen. I really enjoyed it. Gracias a vos. Gracias. Thank you. Era entonces Stuart Pankin, que hizo de Earl Sinclair en Dinosaurio. Muy buena onda el chabón, Muy abierto. Y tiró datilla, No como otros guitarristas de bandas de cuarta. Ya no sos igual. ¿Qué banda de mierda igual Sonic Youth, ahora que lo pienso? Solo Pixie de la B. ¿Qué onda, boludo? Porque, ¿sabes cuáles son las bandas que valen la pena? Las que conoce mi vieja. Sí. Si mi vieja no conoce, o sea, le pregunté por Calamaro y la conoce. Eso yo no tiene ni idea. Señores.